Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, poder trabajar desde donde quieren y mejor estilo de vida. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de futuro del trabajo, tecnología, análisis de datos y educación. Hoy les presentamos a una científica de datos senior que también es docente en analítica predictiva. Se formó profesionalmente como economista y hace modelos de originación de créditos. Terminó su formación entre Corea del Sur, Polonia, aunque también trabajó para una empresa del Reino Unido. Marcela Ceballos, ecuatoriana, economista, docente y científica de datos, curiosa e itinerante. Vamos a hablar de todo. Vamos con el episodio. Hola Marce, ¿cómo estás? Todo muy bien, Ricardo. ¿Dónde estás físicamente, Marce, ahora? Físicamente estoy en mi domicilio en Quito, Ecuador. Perfecto, en la bonita ciudad de Quito. Contanos, Marce, tu formación. ¿Qué carrera de grado hiciste? ¿De qué estás trabajando ahora? ¿Cómo fue el camino hacia eso? Perfecto. A ver, yo soy economista de profesión, ese digamos es mi bachelor, y de ahí he ido transicionando a lo que es el mundo de la ciencia de datos, todo lo que es machine learning, modelación, y es realmente donde yo vibro, me siento feliz y donde estoy actualmente trabajando. Entonces, ahorita soy científica de datos senior en Banco Pichincha, estoy estafiada al área de riesgos, concretamente me dedico a hacer modelos de originación para los créditos y en mi tiempo libre o como actividades complementarias soy consultora académica y también soy docente de maestría en la Universidad UDLA, que es una universidad aquí, en analítica predictiva. Perfecto, vos sos la mala que me dice que no me va a dar el crédito, digamos, pero le echás la culpa a las máquinas. Decís, no es la máquina la que te dijo que no. Es la que usted no rankea, señor. Usted no, su historial crediticio me dice que no. Sería algo así. Más o menos, nosotros estamos detrás del dato mata relato, pero realmente dentro de un banco que es una institución financiera bastante grande, y más el Banco Pichincha, que es el banco más grande del Ecuador, sí intervienen a la final políticas de crédito y también las decisiones que se tomen a nivel gerencial. Entonces, si bien nosotros tengamos un modelo que pueda ser muy analítico y muy lógico, todo esto sí entra a consideración, entra a negociación y a la final también se decide esto a nivel gerencial. Perfecto. Contanos cómo fue el derrotero, la transición que me contabas de vos eras una niña, te gustaban los números, evidentemente, elegiste la carrera de economía, sos economista, pero en un momento te diste cuenta que había más o que no alcanzabas. ¿Cómo fue ese clic para decir, voy por el lado de los datos, del machine learning, de las computadoras, de la tecnología? He aquí la ironía. A mí no me gustaban mucho los datos, ni la matemática, ni los números. Me gustaba la estrategia que hay detrás de los datos, que es siempre llevar a tu cancha problemas complicados y hacerlos simples, porque para eso sirve la matemática. Pero digamos, haber sido una eminencia en matemáticas, de estadística, no lo fui, pero fue esa belleza de la elegancia de transformar, como te digo, la complejidad del mundo, y para eso sirve la economía, que es mi bachelor, en la toma de decisiones informadas, pero también a través de teoremas y de modelos que eran en esa época muy teóricos. Entonces, como era muy teórico en el momento que yo estudié, a mí me gustaba siempre seguirme abriendo campo para saber qué había más allá. Y salí a estudiar fuera. Estuve, de hecho, media década fuera de mi país estudiando. Primero fui becaria en Corea del Sur. Fui a estudiar economía del desarrollo, aún como que estaba con ese amor a la economía. Entonces quería especializarme en lo que era resolver problemas sociales, resolver injusticias sociales, pero de una manera simple y elegante, con teoría, con un background de fondo, ¿no? Entonces termino mi maestría en Corea del Sur y comienza como que este boom, fue muy coyuntural, verás, también. Esto fue yo estudié en Corea del 2016 al 2018 más o menos, y fue justamente en esta época que comenzó el boom
de que hay open source o lenguajes de programación que se comenzaron a disponibilizar al público sin costos, sin licencias. Esto fue algo súper nuevo. En Ecuador ni siquiera nos la veíamos, solo trabajábamos con softwares de licencia, concretamente con eView, SAS. Y cuando yo llegué a Corea y ya te toca hacer tu trabajo de disertación para poder graduarte, en la universidad, como es universal, como el conocimiento debe ser libre, gratuito, inclusivo, comienzan a incorporar estos componentes de licenciatura libre, ¿no? Entonces, este es el primer contacto que yo tengo con un software libre, que fue ERE en ese momento. Y fue para mí un clic inmediato. Tuve mi profesor de tesis, fue aquel que me introdujo, digamos, en este mundo. Y quiero hacer hincapié que para mí salir del mundo de la economía, que era como muy receloso en el conocimiento, o sea, si yo quería leer algún paper, yo tenía que comprar el paper. Si yo quería conocer más a fondo la metodología de cómo se había llegado a esos resultados, yo tenía que casi comunicarme con los editores y con el autor para conocer cómo había sido el procesamiento de la información. Ya, boom, diferente. Ahora todo era libre, el software es gratis, los códigos con los que puedes hacer análisis están colgados en la web. Para mí fue un cambio de mentalidad bastante grande, pero que hizo clic. Fue pasar, digamos, de un conocimiento muy restrictivo a uno muy colaborativo. Entonces, vaya que ahí sí dije, aquí me quiero yo especializar, esto es lo mío es colaborativo, lo mío es seguir investigando. Rasgos de mi personalidad son que yo soy muy curiosa y justo el mundo de la ciencia de datos me permite seguir indagando, seguir buscando respuestas y apoyada con la apertura que hay de códigos, de ya algoritmos ya hechos, ya realizados, ya publicados, hacía que ese camino entre la curiosidad que yo tenía de un problema a la solución o el insight de eso sea casi inmediato. Entonces, las retribuciones que yo sentía personalmente, intelectualmente, eran muy altos y con una carrera de tiempo muy corta. Entonces, eso me impulsó a seguirme especializando. Entonces, yo regreso al país, pero ya con esa mentalidad de que no, esto es lo mío, yo me quiero especializar. Y Ecuador aún estaba un poco madurando en este tema. No había en ese tiempo, yo te hablo 2018, no había formalmente educación de cuarto nivel en Ecuador, como para yo decir, yo voy a seguir una maestría en ciencia de datos, yo voy a seguir una maestría en Big Data, no la había. Entonces, si yo quería especializarme en eso, tenía que tomar cursos en universidades o cursos impartidos por personas que ya habían estudiado esto fuera. Pero quería dedicarle el 100% de mi tiempo, así que me dediqué a estudiar una maestría en el exterior justamente de esto. Dijiste, soy curiosa, un perfil de mi personalidad es ser curiosa y aventurera también, porque por lo que Sí, me estás contando, vos no solo te fuiste a otro país, que es Corea, que está del otro lado del mundo, que es otro continente. Lo que encontraste ahí fue que ellos estaban en otro planeta, porque cuando viste todo lo que había ahí, ¿qué dijiste? Bueno, en Ecuador estamos a muchos años de esto, estamos a mucho tiempo de distancia. Parece que estuvieran en otro planeta, códigos abiertos, ciencia de datos, cuando acá casi ni se escuchaba. ¿Cómo fue ese choque al volver? ¿Cómo fuiste viendo esto? ¿Te fuiste capacitando, como decías vos, con gente que ya lo había hecho? Casi como una iniciación tribal, porque no había algo formal, sino que alguien que ya lo había hecho te iniciaba en el mundo como lo habían iniciado a él o a ella, tal vez. Y correcto. también un mundo de hombres, me imagino, ¿no? Porque te habrá tocado eso como mujer de estar en algunas reuniones. ¿Cómo viste esa situación a tu Perfecto. vuelta desde Corea? Listo. Entonces, yo regreso de Corea y como te comentaba, era algo que me enamoró realmente, en lo que me quería especializar. Y tomar poco para realizarte en la carrera, para mí no era la opción madre que yo debía seguir, a pesar de que había cursos. Entonces comenzaba a ver los cursos que habían y eran muy cortos, eran por horas y yo dije, por aquí no va, ¿no? Entonces, yo estuve 3 meses en el país y me fui a Polonia. Y en Polonia yo estudié mi maestría en informática y econometría con una mención en ciencia de datos. Y no fue fácil, ¿ah? Porque
a pesar de que estaba enamorada del mundo de la ciencia de datos, yo decía, esto es colaborativo, aquí me va a ir bien, esto es a lo que me quiero yo dedicar, no fue una transición sencilla para mí. Es una maestría que se dividía básicamente en dos ramas. Tú tienes la rama de lo que sería la econometría y la rama de lo que es la ciencia de datos. Para todo lo que era econometría, tú te especializabas en el software R, que ya lo había visto un poco, como te decía, en Corea. Ese fue mi apertura de ojos a los software libres. Pero tenías esta parte del machine learning que ni siquiera yo la conocía bien. Para mí el mundo terminaba en la econometría y eso era con Python. Entonces, para mí fue aprender no solo los lenguajes de cero, sino también la lógica y cómo desarrollarme dentro de este mundo. Afortunadamente te puedo decir, Ricardo, que yo no sentí en el momento de mi capacitación, de mis estudios, ningún tipo de exclusión femenina. Para nada, es más, yo cuando llegué a Polonia había paridad de género, 50% eran estudiantes varones, 50% éramos chicas, eso sí, muy, muy jovencitos, porque allá se sigue como que no se espera para el posgrado, sino que es directo del bachelor, sigues, pero no tuve, digamos, esa experiencia cuando te estás capacitando, cuando estás yendo a las aulas, ¿no? Y valga puntualizar que a pesar de que yo estaba moviéndome entre Corea, entre Polonia, entre Madrid y algunos otros países, yo nunca tuve una experiencia formal dentro de lo que es la ciencia de datos, entonces aún no tenía, digamos, ese feeling. Pero dentro de las aulas, paridad completa, como te mencioné. Que es algo para destacar del mundo de la tecnología, ¿no? Del mundo de los datos, que se da eso, que en otros gremios vemos luchas, que no vamos a juzgar acá si están bien o están mal, luchas feministas, por ejemplo, son hechos de que hay ambientes, hay gremios que están copados por varones y que no se invita y no se hace cómoda la entrada de mujeres, porque es cierto. Hay gremios de la actividad humana donde si sos mujer te muerden, o sea, no te dejan entrar, no te la hacen fácil, y la tecnología no, todo lo contrario. Es algo que hoy, si se quiere, hay cierta paridad y dentro de poco van a ser claramente, porque uno ve la cantidad de gente que se está formando, más mujeres tal vez que varones en eso. Yo Todavía cuesta, lo vemos en inteligencias artificiales que a veces las alimentan con datos generados por un equipo y el equipo a veces, como generalmente todavía son más varones, son sesgadas porque no tienen ese toque femenino que tanto se necesita, que sea aunque sea parejo, pero tiene eso. Es un gremio muy abierto y la comunidad, y comunidad internacional. Vos me decís, estuve en Corea, código abierto, hice una maestría en Polonia, también, la mitad de chicos, la mitad de chicas. Estuviste por España. ¿Por qué otros países pasaste con esta experiencia de buscar tu formación? concretamente en los países que hemos mencionado. Comenzó en Ecuador, estuve en Madrid, en la Universidad de Alcalá, después de eso me fui a Corea, a la Korea University, y terminé en Varsovia, en este journey del mundo de la ciencia de datos, en la Universidad de Varsovia, propiamente dicho. Entonces, por Bueno, pero esos por, países tal fue cual, todo mi caminar. hace poquito se hizo el Viva Technology en París, que estuvo Elon Musk, que es la feria, por así decirlo, de innovación y tecnología más grande del mundo. De hecho, Elon Musk, que ni siquiera va a las ferias que se hacen en Estados Unidos, estuvo en el Viva París. Estuvo Macron, estuvo él, estuvo la gente, bueno, los socios viejos que tenía de PayPal. Y lo que más me llamó la atención, bueno, no sé, a mí particularmente, es que de Corea del Sur, bueno, casi una obviedad decir Corea del Sur, porque no va a ser la Corea del Norte que está aislada del mundo, ¿no? Pero de Corea del Sur fue la ministra de Pymes y Desarrollo. No es la ministra de Economía, ¿bien? Porque tienen ministro de Hacienda de Economía, pero tienen un ministerio de Desarrollo de Pymes. Un ministerio, no una secretaría, no algo chiquitito por ahí con poco presupuesto. Corea del Sur tiene, y tiene una ministra al frente de eso, que también me pareció buenísimo. Y disertó al lado, como te digo, de Emmanuel Macron, presidente de Francia, al lado de Elon Musk. Tienen otra cabeza. No es que están del otro lado del mundo, por eso te decía, es como irte a otro planeta, es como spoilearte el futuro, ir a esos lugares y después volver y decís,
acá está todo para hacer. Acá digo en Latinoamérica en general, no Ujú. solo Ecuador. Digo Ecuador, Argentina, Perú, de México para abajo. Digamos, sentís que está todo por desarrollarse y todo por hacer, pero no mirándonos el ombligo, siempre mirando también hacia afuera y adaptando esa realidad o aterrizando, sin chocar, esa realidad que tienen otros países a nuestra realidad de América Latina. A vos te pasa justamente haciendo estos modelos de riesgo para el banco. Vos tenés que adaptar esa realidad del mundo a la realidad particular de Ecuador, por ejemplo. ¿Qué Ujú. diferencias encontrás? ¿Qué es la idiosincrasia de la gente? La idiosincrasia, es decir, la forma de pensar, de actuar del latinoamericano con respecto al europeo o al asiático. ¿Qué diferencias encontrás a la hora de hacer tu trabajo vos? ¿Qué tenés en cuenta cuando modelás para Latinoamérica? Perfecto. A ver, te comento, o sea, ya que hemos topado también el tema laboral, mi última experiencia antes de entrar al sistema bancario en Ecuador fue una startup que tenía la sede, que tiene la sede en Reino Unido. Entonces, digamos, sí tuve, ya cuando me estaba graduando de Polonia, esta experiencia profesional. Algo que sí veo es que, y esto no es porque soy ecuatoriana y no lo defiendo, pero en el mundo de la ciencia de datos, en el mundo de la tecnología, tiendes a incorporar las mejores prácticas de una manera muy acelerada, porque todo es abierto, todo es colaborativo, puedes contratar servicios de estas firmas gigantes a nivel mundial. Entonces, realmente no siento, digamos, un choque de, wow, estamos haciendo aquí tal vez un 2 y afuera estamos haciendo un 10. Vaya que sí hay una brecha que cerrar, ¿no? Que sí podríamos estar innovando, sí podríamos estar haciendo u operando bajo mejores estándares, pero yo sí siento personalmente que el nivel de análisis y de calidad que se tiene en Ecuador, en Latinoamérica, generalmente no es malo. No es que hay una brecha en el mundo de la tecnología muy grande por cerrar, que es como te menciono, que hay que innovar, bien. Pero de mi experiencia que yo he tenido trabajando con una empresa con sede en el exterior, básicamente la diferencia son las personas, porque créeme que los modelos son los mismos, los algoritmos son los mismos, la matemática detrás es la misma. Lo único que varía es cómo se toman las decisiones informadas respecto a esto y cuáles son las políticas de cada banco de acuerdo a la situación de cada país. Fuera de eso, yo creo que estamos en una cancha bastante pareja en el mundo de la ciencia de datos y en el mundo de la tecnología, como para conversar en terreno aplanado y en un lenguaje universal, que eso también es muy, muy interesante. Entre científicos de datos, entre analistas de datos, todos tenemos un lenguaje por detrás, intrínseco casi, que es la estadística, que es el análisis. Entonces, hablamos en los mismos términos y eso pasa aquí, en Corea, en Polonia, en la China. No, y aparte de esta cuestión, que yo a veces, no voy a decir me peleo con mis amigos, pero más o menos me subo en la polémica, de decir, no, a los latinos nos contratan, los latinoamericanos nos contratan porque les sale barato en el cambio. Digo, mira, puede ser una razón, pero si no estuviesen suficientemente formados, tampoco los vas a contratar porque te salgan baratos. Correcto. ¿Está? Porque si vos pagás con bananas, vas a conseguir monos. Y este no es el caso. Vos tenés profesionales súper capacitados, súper Total. talentosos, y yo defiendo, no romantizo, pero defiendo esas características que al latinoamericano nos hacen más resilientes, más acostumbrados a la catástrofe, a cargar el celular de noche por si se nos corta la luz, que a lo mejor un norteamericano, un europeo, no está pensando en eso. De Ujú, decir, voy ujú. a tener cargada mi laptop por si se corta la luz y me voy a ir, ya tengo registrado dónde hay en el centro de mi ciudad, de Quito, por ejemplo, coffee shops donde tienen internet por si necesito, o tengo una membresía de un coworking donde hay generadores por si me falla la infraestructura de mi país. Y eso a la larga nos hace un poquito distintos y es un valor agregado que tiene el latinoamericano. ¿A vos te habrá pasado recorriendo estos países que tal vez tengan lo que se dice en los memes, ¿no? Problemas del primer mundo y no los problemas que tenemos nosotros? No Totalmente, está total. bueno, no está bueno pensar que no vas a tener energía eléctrica el otro día, o que hay una tormenta, vos ya ves los primeros relámpagos y decís, uy, voy a desenchufar mis cosas porque la red eléctrica me va a quemar mi puesto de trabajo. O sea, es algo así, pero
son esas características que nos hacen un poco distintos y estar preparados o tener adaptabilidad para resolver desafíos que otra persona que lamentablemente no se crió en ese entorno, vamos a decirlo en criollo, que la tuvo más fácil, porque no tuvo que pensar en esto, no lo tiene. ¿A vos te pasa eso? ¿Sentís que el latinoamericano, o sea, no es que lo contratan porque es más barato en el cambio, sino porque tiene ese valor agregado que se le busca por eso? Sí hay un tema de outsourcing, ¿no? Sí Ujú. hay un tema de abaratamiento de costos que no creo que se puede dejar de lado. No. Pero la verdad es que tú cuando ingresas a una empresa extranjera pasas por un proceso de selección, como todos aquellos, ¿no? Y en el mundo analítico, pues es en base a resultados. Entonces, yo considero que los profesionales latinoamericanos son muy buenos, no solo a nivel académico, pero también, como tú dices, tienen esa iniciativa, tienen una ética de trabajo bastante fuerte, digamos, como tú dices, en Europa ya están un poco más adelantados y fruto de esto también se dan otro tipo de conversaciones que aquí en Latinoamérica tal vez no, ya están en temas de cómo vivir bien, solo las 8 horas laborables y nosotros aún como que la guerreamos, ponemos un ñeque adicional que sí es valorado fuera. Las cosas, nos comprometemos con los deadlines, tenemos un poquito más de responsabilidad a costa, yo creo, por el tema también de tener oportunidades dentro de estos espacios que son innovativos, que son foráneos, en el que tienes más relación con personas del mundo. Entonces yo creo que siempre sacamos la camiseta, los latinoamericanos, tratando de dejar un buen papel. Y vaya que si es que no podemos realizarlo innovando, pues compensamos. Yo siento que compensamos poniendo actitud, poniendo delivery en resultados y realmente sí creo que damos la milla extra. Bien, contanos lo que puedas, porque sabemos que hay cuestiones de confidencialidad dentro de las empresas. Tampoco, como decimos en criollo, no nos vamos a contar las costillas. ¿En qué está trabajando la banca digital hoy? ¿En qué está trabajando específicamente tu banco o en general? Porque es como una comunidad. Si bien vos estás hoy en este banco, hay gente, tenés colegas seguramente que están. ¿En qué está la banca en Latinoamérica hoy? ¿A qué está mirando? ¿En qué está trabajando? Porque como decíamos, si bien el banco, el concepto de banco es el mismo desde hace 500 años, desde, no sé, la primera transacción en una banca, creo que fue en Florencia o en un lugar del norte de Italia. Italia, de prestar dinero, ¿en qué está trabajando la banca hoy teniendo en cuenta la pospandemia, la idiosincrasia latinoamericana? ¿En qué está trabajando la banca en Ecuador y en Latinoamérica hoy? ¿En qué tiene puesto los ojos? ¿Hacia qué apunta hoy? Lo que Ya, nos puedas perfecto. contar. No, sí, con todo gusto, y porque no vamos tampoco a Al revelar hueso. secretos No, 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 por eso. corporativos, pero yo creo que el tema de pandemia sí que aceleró el cambio tecnológico que estamos llevando en Latinoamérica y donde la banca está apuntando es a la automatización de procesos. Ahí se están delegando los mayores esfuerzos. Nosotros, digamos, técnicamente desde el lado donde yo estoy, que sería crédito riesgos, lo que se enfoca o los esfuerzos donde se concentran es de dinamizar este flujo, de escorear al mayor número de clientes, de tener análisis informado en todas las partes de este flujo y de masivizar esto, ¿no? También está el tema de la experiencia de usuario, que todas las interrelaciones que tú tengas con la aplicación web que tú tengas sean fáciles, sean rápidas, sean amigables contigo, ¿no? Entonces tenemos esas aristas. Por un lado, la automatización de procesos y por la otra, cómo te relacionas tú con el cliente a través de las aplicaciones. Estamos un poquito duros con el tema del dinero digital en Latinoamérica. Tiene que ver con que hay todavía generaciones que no se adaptan a esto de tener la plata o el dinero en un numerito, en una aplicación, y quieren manejarse con el billete papel y tocarlo. Las generaciones más nuevas no. Más nuevas, digo, gente de 20, 30 años está mucho más cómoda con tener el dinero en una aplicación y transferir que las generaciones de 40 plus que necesitan, por ejemplo, cobran su salario, van y lo retiran de inmediato, un acto reflejo. Les depositan y están en el cajero sacando ese dinero y teniéndolo en papel, como que se quedan más tranquilos, por así decirlo. ¿Cómo Claro. ves eso? ¿De acá cuánto estimás que nos vamos a manejar ya más digital
y menos papel. Sí, y esto es, lastimosamente en Ecuador hay un fenómeno de inseguridad, de, sí, más que nada de inseguridad que está también acelerando este proceso, no solo en los niveles etarios más bajos, sino también en los más altos, ¿no? Entonces, es fruto de este particular que no es nada positivo. Las personas y en general nuestros clientes están propendiendo tener sus ahorros, el dinero, como tú lo llamas, en cuentas de forma digital, porque sí que está un poquito peligrosa la cosa por acá, pero sí. Yo No, veo que pero vamos entrando totalmente a la digitalidad, a la transacción de pagos, totalmente digitales. Ujú. también no hay que ser tan naif y hay que tener en cuenta que lo que no está registrado y no puede ser registrado, el dinero que viene de negocios sucios, no se puede pasar al banco y estar en blanco, digamos. Yo creo, en mi opinión particular, yo no soy economista, pero creo que de acá a un tiempo el que se maneje con dinero físico es porque no va a poder demostrar de dónde vino. Entonces no le va a quedar otra que manejarse con dinero físico porque no lo puede poner en el mercado de forma en blanco, que esté registrado, declarando el ingreso de forma genuina. Dinero sucio de un montón de actividades ilegales, que tenemos una lista larga, enorme, que no vamos a entrar en detalle, pero un montón de actividades ilegales que, como eso no se puede poner en el banco, porque el banco te pregunta, señor, ¿y este dinero de dónde lo sacó? Exactamente. Digamos, tiene una declaración jurada, sí, está bien, pero usted vendiendo artesanías no pudo haber juntado todo este dinero, te va a decir el fisco. Bueno, para mí es eso, que el que tenga sus ahorros en forma digital va a poder demostrar que sinceramente lo hizo trabajando en una actividad legal. Y va a quedar para las actividades ilegales, el mercado negro, por así decirlo en general, todo lo que sea el papel billete. Más que nada también por el gasto que le representa un banco mover dinero físico. Yo no sabía esto, me lo comentaron colegas tuyos y nos enteramos todo en este podcast, de el gasto enorme que son los camiones de caudales para un banco, de mover camiones con dinero que con lo digital está fuera, es un gasto que no se tiene en cuenta. Lo mismo el tema de las sucursales, mantener una sucursal, que tiene que ver con tal vez una cabeza de hace 100, 200 años, de decir, acá está el banco es de mármol, mirá la posibilidad que me da de dejar este dinero acá, me da seguridad, me da tranquilidad. Si tiene una sucursal tan opulenta, tiene solvencia, entonces me vende eso. Hoy la verdad que las generaciones nuevas prefieren que no tengas tanta sucursal de mármol y que me des una mejor tasa cuando yo te deposito mi dinero para prestarlo. Creo que tiene que ver con eso, o sea, estamos hablando de que banco es una cosa, fintech es otra, porque eso también la gente se confunde mucho y dice, dejé la plata en el banco. No, eso no es un banco, eso es una fintech. La fintech tiene otra realidad, tiene otra estructura, tiene otro respaldo también. Pero bueno, no quiero entrar en detalle, pero sería así, como decir, yo no tengo sucursales, te doy más tasa, pero son también un poco fantasmas, no tienen una presencia como un banco que es una institución, que está regulada por un banco central, generalmente, ¿no? Es muy distinto. ¿Cómo ves vos eso de la banca tradicional y la banca digital? Porque hoy es una mixtura, es un híbrido lo que estamos viviendo. Va claramente, como me decís, con esto de la automatización hacia una extinción de la banca tradicional, digo, la de hace 200 años, porque esta ya no es la misma que hace 50, de hecho. Ya poder tener el banco en tu teléfono es maravilloso. ¿Eso para vos lo aceleró la pandemia? ¿Tuvieron que subirse al tren de la pandemia y acelerar todos estos procesos con las aplicaciones? Realmente, la pandemia sí que dinamizó estos procesos. Pasaron en Ecuador un buen tiempo con un lockdown bastante fuerte, entonces no podías ni acercarte al banco. Entonces, no es que se comenzaron a crear a raíz de la pandemia las aplicaciones móviles, vaya que ya las teníamos, pero la importancia y la cotidianidad que tú le das a estas aplicaciones sí gana mayor proporción en tu día a día. Es interesante que menciones que sí, la banca digital o las fintech son diferentes a lo que es la banca
pero a la final la banca va a tener que competir con ellos, ¿no? En esa línea sí hay un proceso de transformación que se da desde nosotros los profesionales. Yo pertenezco a un área analítica que ha sufrido, digamos, una transformación digital acelerada también por la pandemia para tratar de automatizar esto, para tratar de encontrar los mejores estándares y de ser mucho más dinámico en este mundo cambiante. Pero sí, definitivamente lo que se trata es de llevar a nuestros clientes hacia una comodidad, hacia un tema de seguridad y comodidad, ¿no? Como te digo, estamos un poquito con problemas en Ecuador de seguridad, entonces se trata de salvaguardar no solo que su dinero esté seguro en el banco, sino que ellos también al momento de requerir de sus fondos estén en un entorno seguro. Y para eso sirve mucho la banca digital. Perfecto. Voy a tocar un tema que, como saben los que seguimos este podcast, los que los hacemos, no hay preguntas armadas, así que, y que tampoco son preguntas de examen. Eh, Escuché que se están poniendo de acuerdo, pero eso después esas conversaciones a veces no terminan en nada, que quieren hacer una moneda común, el grupo BRICS. BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pavada de grupo, estamos hablando de que hay representación en todos los continentes, tenés el país, uno de los países más grandes del mundo en extensión, que son China, Rusia y Brasil, el país con mayor cantidad de habitantes que es India, seguido de China ahí cerquita, que son los que tienen más en el planeta. Eh, ¿Qué podría provocar que un socio económico como Brasil, para todo el resto de Latinoamérica, porque Brasil está medio aislado por el idioma, pero es un mercado gigante y se comercia seguido, es enorme, un socio comercial impresionante, tenga una moneda común con Rusia, con China, con India, con Sudáfrica? ¿Cómo nos podría afectar eso si se llega a concretar? Porque como digo, siempre queda en conversaciones, como habían dicho, hacer una moneda común en el Mercosur, y que finalmente nunca se concretó. ¿Nos daría un cimbronazo? ¿Cómo nos afectaría tener un socio comercial tan grande con una moneda común con estos países monstruos? Pues vamos a decirlo así, son monstruos. Tenemos que juntar toda Latinoamérica para hacer medio Rusia, más o menos. Sería una cuestión así. Económicamente hablando, digo, sin contar a México. ¿Cómo nos podría afectar eso, en tu opinión, Marce? Claro, sí habría una afectación. Como tú dices, estos procesos son largos. No creo que se dé en el corto plazo, y mucho menos con la coyuntura actual. China está teniendo problemas con Taiwán. Rusia está en una guerra declarada con el mundo, con Ucrania. También asociarse, digamos, con este tipo de socios a nivel internacional te marca un poquito. Entonces, yo sí que miraría con mucha cautela qué es lo que sucede con Brasil. A pesar de que son competidores muy grandes en el mercado, que son, ya sea poblacionalmente o económicamente, dada la coyuntura, yo miraría esto con mucho cuidado. Principalmente Ecuador, ¿qué es lo que nos sucede? Nosotros ya no disponemos de nuestra moneda local, nosotros estamos 100% dolarizados, entonces sí que poquito ahí nuestra estabilidad viene también atada a lo que sucede en Estados Unidos. Directamente nuestra inflación está atada a la de Estados Unidos, entonces podría ser el cimbronazo mucho más bajo para lo que es Ecuador. Ahora, para el resto de Latinoamérica, que sí maneja su propia moneda, sí podría desestabilizar un poco a la región en temas de comercio principalmente. Pero no le veo en el futuro cercano, te soy sincera. Bien, y lo que había escuchado también, que no sé en qué quedó, porque como digo, queda en buenas intenciones y no queda en algo, es que la FedEx le había pedido al Senado, o el Senado, perdón, le había pedido a la FedEx en Estados Unidos que estudie la posibilidad de hacer un dólar digital, que sería algo a caballo entre la moneda papel y una criptomoneda, porque no está, es algo intangible. Y quedó ahí, no quedó en nada, porque hay mucha gente que las monedas digitales le dan un poco de miedo y no le interesa, no le saben. Otros llanamente dicen, eso es jugar, es como jugar al azar, es como ir al casino, porque no sabes, no tiene respaldo en nada. Pero ya, si es un dólar digital con un aval de un gobierno, es otra historia. Y más en un país como Ecuador, que está 100% dolarizado. ¿Eso crees que ayudaría a la banca digital, que haya un dólar digital y que más gente se animaría teniendo ese respaldo? Pues tendría el respaldo de la FedEx en Estados Unidos. No sería algo que me invento yo, o que con Marcela nos ponemos y hacemos una criptomoneda así y la largamos.
tiene el respaldo de un gobierno. ¿Eso crees que puede llegar a ayudar bastante a que la gente se anime a lo digital, sabiendo que va a tener un dólar con la misma posibilidad de un dólar físico, pero en digital en su cuenta? Ese es un cambio que sí lo veo mucho más cercano, la verdad. Se está demorando un poco, dada también a la coyuntura que pasó en Estados Unidos, que quebró el Silicon Valley Bank, que es justo este banco que prestaba a los inversionistas, y por eso se ha estado demorando un poco la definición de este problema, pero sí, yo creo que ese es el futuro, a eso vamos. Va a estar respaldado por Estados Unidos, que es una de los top 3 de las monedas a nivel mundial, y yo creo que eso sí va a impulsar a que la gente se decante por una moneda digital. Ahí sí habría que ver qué pasa con Ecuador. Nosotros no tenemos esto regularizado, no tenemos una normativa que reconozca a las criptomonedas o como medios de pago oficial, pero si es que ya va ampliado a nuestra moneda de curso legal, que sería el dólar, pues ya toca reformar todo esto. Y también es interesante, y es un tema de que Estados Unidos tiene un nivel de deuda muy, muy grande. Pasó de su época de apogeo, en donde sí, vaya que producían, a una época de consumismo prácticamente, donde están acumulando mucha deuda. Pues, fruto de esto también, de salvaguardar su hegemonía a nivel mundial, porque estas conversaciones no solo se lleva a nivel de Estados Unidos, también se lleva en Europa, también se lleva en Asia. Yo creo que esto sí va a salir en el corto plazo, sí vamos a ver, yo creo que una criptomoneda derivada de uno de los países cabeza a nivel mundial y amparada, como tú dirías, o respaldada en la Fed en este caso, porque sí, ya la conversión dólar-oro ya no aplica, ya hace rato salimos de eso y vamos hacia un nuevo futuro. No, no, de hecho el de BRICS que te comentaba, la idea de ellos es hacerlo en base en oro, o sea, que el respaldo sea en oro. Ah, Algo ok, que el dólar lo dejó hacer en el 73, creo, que hace rompió rato. el patrón Ujú, oro hace, ya era otro mundo el año 73, estamos cerquita estamos cumpliendo 50 años de eso, 2023 estamos ahí, hace 50 años que Estados Unidos no respalda su moneda en oro ujú. y no por eso tuvo un cimbronazo, pero lo que quieren volver es a eso, a darle la tranquilidad a la gente de que su dinero está respaldado en oro, y bueno, lo tienen de esa manera. Contanos en el día a día también, Marce, lo que no puedas contar, porque no queremos que nos tengas que matar luego por esto, ni que te pase nada a vos. En lo que es la analítica en el banco del día a día, yo te dije, sos la mala, haciendo una broma obviamente, la que me dice, no, mira, no te da, no rankeás o no te da el score para un crédito. ¿Cómo es hacer eso y cómo es aplicarle tecnología a eso? Porque no es que el analista está y mira ahí y te mira y dice, ay, vos tenés cara de que vas a defaultear, vos tenés cara de que no vas a pagar. ¿Cómo interviene la tecnología en eso para que no quede en el criterio de un analista de riesgo y que decida a esa persona darle o no, otorgarle o no un crédito a tal individuo? ¿Cómo interviene lo tuyo? ¿Cuál es tu magia y cómo va tu trabajo aplicado ahí? Perfecto. En el tema del credit scoring, entra en dos partes del flujo del crédito. Entra en la parte en que se desembolsa de manera reactiva, que es cuando un cliente va al banco y solicita un crédito, tú no lo buscaste como banco, y tienes también la forma proactiva, en la que tú sí sales al mercado a buscar ese cliente por medio de campañas. En lo que es el modelo y la analítica de credit scoring, lo que tú haces es prácticamente analizar el comportamiento de un cliente desde el desembolso hasta que paga su crédito. En ese periodo entró en mora, sí, ¿con cuánto? ¿Cuál fue el saldo de esa mora? ¿Cuántos fueron los días mora que alcanzó ese cliente en un periodo, en una ventana comportamental? Y vas acumulando la información de todas estas variables. A la final, modelizas con estas variables como explicativas a tu Y, que sería efectivamente el cliente va a entrar en default o no, y en base a eso, creas cortes que clasifican o rankean a los clientes en perfil alto, medio o bajo. Entonces, como te digo, este score entra no solo de manera proactiva, que se engancha al flujo de las campañas, sino también de forma reactiva, que es cuando el cliente va al banco, solicita un crédito en tu proceso de 1-1, que es básicamente agencia, en donde el analista como herramienta tiene
el perfil de esa persona, la probabilidad y su score, y en base a eso podría decidir si otorgarle o no el crédito. Ujú. Bien. Y contanos, pues ya estamos abusando de tu conocimiento, tu buena onda, tu amabilidad. Quisiera que le dejes, no sé si es un consejo, pero un advice, sí, sería un consejo a quien esté transitando una carrera, terminándola o ya ejerciendo, no necesariamente en sus primeros años, sino ya, por ejemplo, de economista, como vos, Ujú. que ve que en la universidad, la carrera de grado, no le dan todas las herramientas como para desenvolverse en la realidad del hoy, del 2023. ¿Qué consejo le podrías dar desde tu perspectiva, desde tu conocimiento y tu experiencia, la que tuviste de vida, a esa persona que a lo mejor no esté conforme, no que esté enojada, pero que no esté conforme con lo que estudió, o que siente que no quiere trabajar toda su vida, por ejemplo, liquidando impuestos, que quiere algo más, que ve que hay algo más y está en una zona de confort, porque justamente por eso no se quiere mover y está medio como acomodado ahí o acomodada ahí? ¿Qué le dirías como para que se animen y den ese paso y vayan por más? ¿Qué fue lo que te motivó a vos y qué le podrías decir a esas personas? Yo lo que les podría decir a las personas que es cuando se comienza a sentir esa incomodidad, que cuando tú comienzas a sentir que hay algo más, es una muy buena señal. Eso quiere decir que no te tienes que quedar donde tú estás y que en el mundo globalizado que ahora vivimos, realmente una carrera de universidad no es suficiente. No quiere decir que el camino tradicional que yo particularmente tomé, que fue eh, ejercer en el mundo de la ciencia de datos a través de una instrucción formal a nivel universitario es el único camino, no lo es. Ahora trabajamos con conocimiento abierto, con licencias abiertas, hay una autocapacitación de nuestra parte, hay bootcamps a nivel mundial de los cuales nosotros podemos escoger, hay instrucción formal, hay varios caminos que nos pueden llevar a donde nosotros queremos llegar. Y eso es lo maravilloso de la tecnología. Ya no estamos limitados a nuestra circunscripción territorial, podemos buscar o podemos hacer un análisis de benchmark de las capacitaciones, de los estudios o a dónde nosotros queremos llegar a nivel mundial. Entonces podemos transicionar a lo que realmente queremos, que es un mundo más dinámico, un mundo más divertido. Lo que yo hago es súper movido, súper interesante y no me arrepiento ningún día de haber transicionado de algo un poco más tradicional y fijo a algo más dinámico que está cambiando el día a día, pero que me fuerza a seguir aprendiendo y a suplir también esas ínfulas de curiosidad que yo tengo mediante la ciencia de datos. Eso Bien. básicamente. Aparte, esto de este error que es en general del mundo occidental de decir, me gradué, ya está, como un futbolista cuelga los botines, yo cuelgo los libros, error más grande que ese no hay. O sea, lo que te da la carrera de grado, graduarte en una formación de grado, es decir, ya te di todos los disparadores, ya te mostré todo lo que hay para hacer, ahora anda por lo que te guste más. No terminaste nada, te está dando la puerta, te están abriendo la puerta para que vayas al patio a jugar, haciendo una analogía, ¿no? Graduarte no te exime de seguir estudiando, te vas a quedar a los pocos, hoy por hoy te quedas a los pocos meses, porque de hecho los programas universitarios lamentablemente nacen viejos, tienen toda una burocracia detrás, así sean privados, que no te pueden mostrar una herramienta que se está desarrollando ahora mientras hablamos, o una nueva versión de una herramienta que si yo ya trabajo con esta herramienta, ¿qué tengo que aprender? No, mira, sacó la herramienta, un nuevo modo, que si no te actualizas, te quedás. Y a lo mismo con otras herramientas y otras cosas. La verdad que eso, la tecnología tiene ese vértigo que hace que no te aburras, que hace que si vos estás aburrido en tu profesión, con la tecnología no te va a pasar. Todo el tiempo hay cosas nuevas, todo el tiempo hay gente nueva y todo el tiempo se incursiona y el desarrollo que se genera con eso es maravilloso. O sea, los que lo vivimos de esa manera, con esta pasión, lo vemos como algo maravilloso. Hay gente que le da vértigo y se asusta, pero bueno, es un hecho, no es ni bueno ni malo, las cosas son así. Hay vértigo, hay mucha tecnología y la gente por suerte lo está adaptando, se está adaptando bien. Pero con este trabajo como el que hace Marcela, por ejemplo, de estar así
bajando a tierra esa tecnología para que se pueda usar, por ejemplo, en la banca, como hará otro profesional de adaptar esa tecnología para usarlo en la medicina. Y los perfiles variados en el análisis de datos hacen mucho más rico el trabajo final. Marce es economista, pero puede venir Martín, que sea médico, o puede venir Juan, que venga de la filosofía, y todo trae su forma de ver el mismo objeto de distintos puntos de vista y hace más rico el trabajo final en un grupo. Te pasa, ¿no? Trabajar en equipos que son multidisciplinarios. Vos no trabajás nada más que con economistas. Serías vos la economista y tenés gente que te rodea que viene de otros lugares. No sé, ¿qué ejemplo me podrías dar que hayas No, sí, tenido con gente de en otros nuestro lados? equipo tenemos personas que son psicólogas que nos ayudan en los modelos para desarrollar, que topan con recursos humanos. Tenemos personas que son financieras, tenemos economistas, tenemos matemáticos de base, tenemos programadores de base. Pero algo que me gustó que topaste, Ricardo, es que es importante entender que las herramientas analíticas no están limitadas a la banca o a empresas de corte financiero. Vaya que se puede dar investigación en todas las ramas que hay, ¿no? En tipo medicina, tipo psicología, tipo para optimizar los procesos de las empresas, todo lo que es compra de insumos, todo lo que es también modelos para lograr una mayor eficiencia en el despegue y aterrizaje de los aviones. Esto está en todas partes y es algo que nos va a llegar tarde y temprano. Es mejor que esa transición sea voluntaria y paulatina, yo creo. Pero también aprovechando que hemos hablado de la automatización, es importante saber que esto nos da más trabajo para generar conocimiento, para tener un valor agregado dentro de la arista que estemos, ya sea una empresa o ya sea una ONG o sea donde estemos trabajando. Automatizar procesos repetitivos y administrativos en una empresa por medio de la analítica y la ciencia de datos te permite a ti sí dejar más tiempo, más horas productivas para tu cabecita, desarrollar soluciones, implementar nuevas estrategias. Eso básicamente. Perfecto. Marce, muchísimas gracias por la atención, la buena onda, el conocimiento generoso, la claridad en los conceptos también, porque divulgás, bajás a nuestra realidad, la que no estamos en el medio de la banca, cuestiones que tienen que ver con cosas que nos parecen, no te digo que ocultas, pero por lo menos distantes, como que nos parece que están en otro plano, y lo hiciste muy claro y ameno, lo disfrutamos un montón, la gente que lo sigue también, después nos vas a dejar en los comentarios, así que agradecerte. Gracias a ti, Ricardo, por haberme invitado a tener esta experiencia y yo espero que todas las personas pues se animen a transicionar si es que hay algo dentro de ellos que en donde dudan o sienten que hay algo.